Estamos en una serie de mensajes sobre el Evangelio de Lucas. Este tercer evangelio que hemos dicho que fue escrito por un gentil converso. Ustedes saben que un gentil no es un no judío. Médico de profesión, o sea, un colega. ¿Y quien escribe una dedicatoria? A un señor llamado Teófilo. Algunos han dudado de la existencia de ese Teófilo y dicen que es una cosa así como algo entelequia, como una figura o una situación que él pone allí como una generalidad, ¿no? Para dedicarle a alguien el texto, pero no tenemos por qué dudar que existió esta persona porque de hecho en sus dos escritos Lucas le dedica a él el escrito a Teófilo, ¿no? Y lo identifica como una persona. Y le dice que en esta dedicatoria que el propósito que él tiene es de relatar en orden los acontecimientos que han ocurrido en los últimos años para instruirle en la fe o para afirmarle en la fe en la que él ha sido instruido. Para nosotros también es este propósito del Evangelio, el hablar de estas cosas y el irlas repasando de a poco. Sí, también tiene esta finalidad. Probablemente algunos de ustedes podrían decir, claro, yo me he leído el Evangelio varias veces. A algunos a lo mejor no lo ha leído completo de corrido, pero ha leído en forma saltada y lo ha leído entero. Yo no voy a ser como aquellos que en las predicaciones, a veces usted los ve en la tele y dice, ay, ¿cuánto han leído el Evangelio aquí? No, para no dejar a nadie en vergüenza, no vamos a preguntar. Pero la verdad es que uno puede leer todo el Evangelio y después cuando empieza a desmenuzarlo, se va encontrando con enseñanzas del Señor que hacen que uno diga, qué genial que era el Señor. Qué genial que era para enseñar. Aprovechaba cada momento para dar una lección, y una lección que era fácilmente comprendida por aquellos que estaban allí alrededor. Qué difícil es encontrar maestros hoy día que puedan tener esa capacidad que nuestro Señor tenía. Por cierto, nosotros estamos ahora en el capítulo 5 que hemos leído en parte. Los domingos anteriores vimos la acción del Señor cerca del lago de Genesaret y en el milagro aquel de la pesca, ocasión en que él llamó a 4 de sus discípulos, quienes dejando los bártulos de la pesca ahí, dejando la gran pesca milagrosa que habían recibido, que habían podido hacer instantes antes, dejando todo aquello, le siguieron. Y luego, el domingo pasado, pudieron ustedes tener ocasión de escuchar y hablar y meditar sobre 2 milagros. Un leproso que es sanado por el Señor y un paralítico que es traído por sus amigos hasta Jesús, que al ver la multitud que estaba en la casa en que él estaba enseñando no podían entrar, decidieron hacer una abertura en el techo y bajarlo con su lecho para que el Señor pudiera obrar sobre su amigo. Y en ambas ocasiones, el leproso y el paralítico, el Señor muestra su misericordia, pero también su poder en esa acción. Y llegamos a la parte final del capítulo y hoy estamos frente a un llamado del Señor y a un cuestionamiento de sus enemigos. Jesús, en ambas ocasiones, aprovecha de dar lecciones importantes, como todo lo que él enseñó, a sus discípulos y a quienes están ahí alrededor escuchándole. En el texto que leímos, que vamos a releer en la primera parte, dice en la primera parte del 27 al 32 que después de esto, después de aquello que relata Lucas, vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan este relato con pequeñas variaciones en lo que Jesús dice al final. Paseaba él cerca del mar de Galilea, o del lago de Genesaret, o del mar de Tiberías, como se llama en el Evangelio de Juan, pero es el mismo. Yo el día, esas cosas no será que estoy equivocado, pues yo sabía que era el mismo, pero fui a buscar los mapas ahí, a ver, es el mismo. Tiberías está a un lado, Genesaret está ahí en la zona, y se le llama el mar de Galilea, porque Galilea es la provincia, ¿no? Y era un lago grande a tal punto que hay relatos en que dice que el viento levantaba grandes olas que hacía hasta zozobrar o peligrar de zozobrar una nave de pescadores avesados como eran aquellos discípulos del Señor. Y dice que yendo por allí, cerca del mar, vio a un recaudador de impuestos, un publicano le llamaban los judíos, llamado Mateo o Leví, que estaba sentado en el lugar y le da una orden, sin decir nada más. El Evangelio no registra ningún otro diálogo. Sígueme. ¿Qué haría usted si está sentado ahí en su oficina y llega y pasa un individuo y le dice, sígueme? A lo mejor Mateo lo había escuchado, a lo mejor lo había visto, a lo mejor sabía de él. Pero el Evangelio no se ocupa de eso, no nos aclara ese detalle. Y la verdad sea dicha, no tiene ninguna importancia frente a la reacción espectacular de Mateo. Para nosotros debiéramos llamarnos la atención aquello. La respuesta, sin dilación, sin objeciones, sin preguntas de Mateo, nos asombra. Él no le preguntó, ¿y para dónde voy a ir? ¿Y quién me dice que la siga? ¿O quién eres tú para que yo te siga? ¿O por qué debo seguirte? O déjame, como por ahí relata el Señor, no, déjame ir a enterrar a mi padre, lo que significaba esperar hasta que el padre se muriera, no es que él ya estuviera muerto, hasta que él se muriera, y una vez que su padre se muriera, lo iba a seguir. O déjame ordenar mi casa, o déjame pagar mis deudas, o déjame aclarar cualquier cosa, ¿no? O déjame guardar el dinero que ya he recaudado. ¿No? Se paró, dice, y dejándolo todo, le siguió. Similar a los pescadores en el relato del principio de este mismo capítulo. Antes el Señor había dicho, ya había llamado a Pedro y a su hermano y a Juan y a su hermano. Pero esa vez ellos solamente dijeron que le seguían. Pero cuando tuvieron esta pesca milagrosa que habla este principio del capítulo, Lucas es específico en decir, dejándolo todo, le siguieron. O sea, dejaron la barca, dejaron los bártulos de la pesca, dejaron la pesca tremenda que habían hecho recién y se fueron tras Jesús. Mateo deja todo y le sigue. Pero después de ello, interesante el relato del Evangelio, y los tres relatos de los sinópticos nos dicen lo mismo. Él realiza un banquete o una fiesta, era un hombre de riqueza. Por cierto, todos los publicanos eran despreciados no solo porque cobraban impuestos de los romanos, sino que porque además sacaban su tajada de estos impuestos, ellos tenían derecho a eso. Ellos tenían que cobrar una parte de lo que cobraban de impuestos, era para su beneficio personal. Algunos probablemente dejaban mucho más de aquello. De hecho, el relato del Evangelio cuando dice que Zaqueo fue visitado por el Señor a su casa, que era un publicano, le dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, o sea, si alguno se siente defraudado por mí, se lo devuelvo en 4 tantos. Ni siquiera el doble, en 4 veces. Imagínense la cantidad de plata que debe haber tenido, ¿no? Un Piñera cualquiera, o un Trump, debería haberlo, mejor para que no se ofendan nuestro presidente, ¿no? Un Trump cualquiera. Tenía dinero. Y entonces él realiza una fiesta, un banquete, en honor al Señor. Uno de los evangelios nos dice, en honor a Él. Y aquí nos dice
que le hizo un gran banquete en su casa. Invitó a sus amistades, a sus parientes. Los publicanos eran gente que se quedaba sola en su círculo de amistad, porque eran considerados enemigos, eran considerados traidores y eran considerados lo peor de la sociedad por trabajar para el opresor romano y además esquilmar al pueblo, porque lo que ellos sacaban de ganancia muchas veces era más allá de lo que uno podía considerar razonable, ¿no? No crea que eso no pasa hoy día, ¿eh? Me estoy acordando, no puedo dejar de decir aquella idea que se me viene en la cabeza. Pero efectivamente hoy día hay gente que hace esto. Está bien, es legítimo tener un lucro, tener una ganancia, pero hay gente que esquilma, roba a la gente. Y no voy a hablar de otros ejemplos, sino que de lo que yo conozco y sé fehacientemente en mi profesión. Y no solo en mi profesión, en mi especialidad. Y dentro de mi especialidad es lo que yo hago. Que es así. Usted se va a operar a la clínica Ciudad del Mar, se va a operar a la clínica Hospital Clínico de Viña del Mar, se va a operar a la clínica Reñaca, una prótesis de cadera. Y la prótesis que aquí en el Hospital Frique le sale el costo que le cobra la empresa, ellos le cobran el 120% más. 120%. Estamos hablando del implante, no de la cirugía. Eso es usura. Eso es lo que hacían estos gallos. Esquilmaban al pueblo, porque ellos debían cobrar un tanto y un porcentaje. Pero a veces ese porcentaje era mayor que el tanto que le estaban entregando al gobierno, a Roma. Y por eso eran odiados. Y no tenían amistades, se quedaban solos. A veces hasta su familia los despreciaba. ¿Y quiénes eran su círculo de conocidos finalmente? Si es que su familia lo más íntimo probablemente, los siervos, los que le servían, y los otros publicanos. Así que a ese círculo es al que le invita, si no tenía más. Y abre su casa e invita al Señor con sus discípulos. Y dice que le ofrece esta cena en su honor. Esta fiesta seguramente fue para dar un testimonio y presentar a Jesús entre sus conocidos. Qué interesante, piensa esto, si me hizo bien a mí, ¿por qué lo guardo? Si me hizo tanto bien, ¿por qué lo guardo para mí solo? Interesante, vamos a volver sobre esa idea después. De hecho, el relato dice que Jesús tuvo ocasión de hablar allí y de dar alguna lección. Entonces se produce un cuestionamiento. Durante esta fiesta, o al final de ella, los fariseos y escribas, que siempre le estaban acechando, estaban allí buscando cómo, porque no querían aprender de él, no querían escucharle para tomar un curso, para recibir sus lecciones, sus enseñanzas. Ellos querían atraparle en algo que él dijera, para acusarlo, para denostarle o para poder presentarle ante las autoridades como alguien que estaba usurpando una posición o haciendo algo fraudulento. Y ellos le preguntan, ¿por qué razón comes con los pecadores y publicanos? Esta actitud de los fariseos, por cierto, no es nueva y va a ser repetida en el Evangelio en los distintos relatos. Esta de yo estoy aquí y tú estás comportándote como alguien muy lejos de mi posición. ¿Por qué comes con estos hombres pecadores y publicanos? Y el Señor entonces les responde y asevera que Él no vino a buscar a los justos, como aquellos se sentían, los fariseos se sentían justos, con ese orgullo espiritual que relucían en ciertas ocasiones o cada vez que podían. Recuerde el relato
hacen tocar bocina y que se ve fanfarria porque van a ir a dar la ofrenda delante de toda la gente. O porque se dejaban la barba y se demudaban sus rostros para que los demás vieran que estaban ellos sufriendo porque estaban ayunando. Mira qué espiritual que son. Y él dice que no viene a buscar a estos, sino que a aquellos que, a llamar a aquellos que se sienten, que se reconocen pecadores y que necesitan arrepentirse. Y les dice que los que necesitan los médicos son los que están enfermos, no los que están sanos. Por cierto, esta situación, esta frase nos hace pensar en que el Señor Jesucristo está allí comiendo, está participando, se reúne con estos que están despreciados del pueblo, considerados pecadores, porque ven ellos una necesidad, pero porque además ellos que están hambrientos, sedientos y necesitados de eso que Él tiene, y le escuchan. Versus estos otros que están tan llenos de sí mismos, tan orgullosos y tan convencidos de que ellos son perfectos delante de Dios, que no necesitan ni un llamado al arrepentimiento, ni un llamado a la humildad, ni un llamado a reconocer su pecado. No, ¿para qué? Si yo no soy pecador, pero este sí. Los sanos no requieren de médicos, sino los enfermos. Aquí debiéramos decir algo, como un paréntesis pequeño que recordé. Hay gente que piensa que los creyentes no deben juntarse con los no creyentes, mal interpretando el concepto que Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cierto, él nos dice que no os unáis en yugo desigual, y eso es cierto. Pero ¿cuál es el yugo de que Pablo habla? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Por qué lo descontextualizamos? Él no dice que no debemos relacionarnos con el mundo. En otra parte dice: si yo no he dicho que no os juntéis con quien es avaro, idólatra, adúltero, fornicario, ladrón y todas estas cosas. Porque si fuera así, tendríais que salir del mundo, les dice. No os juntéis con ninguno que, diciéndose hermano o creyente en Cristo, es avaro, idólatra, adúltero, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que hacía el Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y luego sigue el relato, y vamos a leer la segunda parte que dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y aquí viene que el texto habla de la cuestión sobre el ayuno. Según impresiona del relato de Lucas, al igual que de los otros dos evangelios, que presentan a continuación del cuestionamiento de los fariseos a la presencia de Jesús allí en el banquete dado por Mateo, otro cuestionamiento de los fariseos o de sus discípulos. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan muchas veces y tus discípulos comen y beben? En otra oportunidad, Jesús le acusa: este es un glotón, comedor y bebedor. Era bueno por patache el Señor, parece.
según los fariseos, ¿no? Él era un comedor, bebedor y un glotón. Y además lo hacía con rameras, prostitutas, publicanos, pecadores, etc. Jesús responde también con una ilustración. Esta genial manera del Señor de enseñar por medio de figuras o ilustraciones que son fáciles de entender para su auditorio. Mientras el esposo está en las bodas, ¿por qué ayunar? Vendrán días en que será quitado, entonces ayunarán, les responde. Y todo esto es una referencia a sí mismo, es una autorreferencia. El Señor les está diciéndoles que Él, el esposo de la iglesia, será quitado. Está probablemente Lucas pensando, y probablemente el Señor lo hacía en este diálogo, refiriéndose a la profecía de Isaías, aquella que está en el capítulo 53, cuando dice que el siervo del Señor por cárcel y por juicio fue quitado. A eso se refiere. En ese sentido, dice el Señor, el esposo será quitado y entonces ayunarán. Y entonces el Señor además les deja ahí dos parábolas para ilustrar su punto. No se repara un vestido viejo, un vestido roto, con un pedazo de tela de otro vestido nuevo. Ni se echa vino nuevo en un odre viejo. En ambos casos, la solución es mala y resulta en mayor daño. El vestido reparado quedaba disarmónico. No jugaba, el trozo que le ponían no jugaba con el resto, pero además Mateo y Marcos agregan y el orificio se hace más grande, el defecto se hace más grande, porque el nuevo tira del viejo y lo sigue desgarrando. Y el vino nuevo romperá los odres viejos y se perderá junto con el odre. Lo que no sucede si se pone en odres nuevos. Recuerde, el Evangelio que trae el Señor es el vino nuevo. Volveremos sobre esa idea también. Y Jesús termina con una frase que solo se registra en este Evangelio, Lucas. El que bebe del añejo no quiere ya del nuevo porque dice el añejo es mejor. Y con ello el Señor está tocando algo muy sensible para los fariseos, para los escribas y para tal vez todos los que le estaban allí o de los que le estaban allí escuchando y que se aferraban a las tradiciones. Hay que dejar las cosas que ya no sirven para poder asumir lo nuevo. El Evangelio es una buena nueva y para aceptarlo hay que dejar de aferrarse a la tradición, aquello que vivían como su forma de salvación y que por años y por generaciones se estaban repitiendo. Eso no salva, eso no redime, eso no quita el pecado. El Evangelio sí lo quita, y para asumir el Evangelio, para creer el Evangelio, para vivir por el Evangelio, hay que dejar todos aquellos lastres. Por cierto, nosotros tenemos en estos dos pasajes que hemos leído y resumido ahora en este rato, varias cosas que queremos destacar. Primero que queremos decir que Jesús llama, como lo hizo con los pescadores, como lo ha hecho siempre. Llama a hombres comunes y corrientes. Cuando digo hombres, digo mujeres también. Yo no estoy en este lenguaje actual que es inclusivo, que hay que estar repitiendo, por favor. El genérico, hombres, seres humanos. Llama a seres humanos, voy a decirlo así, ¿verdad? Comunes y corrientes, y a quienes no tienen mérito alguno, o a quienes menos lo esperan. Y los llama en el momento que Él quiere.
Mateo era un publicano, pecador, según los fariseos, sentado en su lugar donde cobraba los impuestos para Roma. De allí lo llama el Señor. Ven. De ahí le dice, sígueme. El Señor puede llamarle en cualquier lugar que usted esté. No le quepa duda. En donde esté, allí el Señor le puede llamar. Y aquí no hay currículum para que el Señor pueda llamarle. No se requieren antecedentes, ni parientes, ni genealogías, ni cualquier oficio o profesión para el llamado del Señor. En segundo lugar, hay un costo de seguir a Cristo. La decisión aparentemente no es fácil, pero según seguir a Cristo significa romper con el pasado. Y no hay mejor manera de hacerlo que dejarlo todo. Para Pedro y los otros pescadores con él fue la pesca, fueron sus barcas, sus bártulos. Para Leví, su trabajo, su riqueza, su bienestar. Piense usted en este hombre. ¿Qué posibilidades tenía después de seguir a Jesús y dejar todo botado, volver a retomar su trabajo? ¿Cree usted que lo iba a hacer? ¿Cree que lo podría haber hecho? Despreciado por los judíos y después sancionado tal vez por los romanos, porque abandonó su trabajo. Para los pescadores era más fácil volver a pescar. De hecho, el Evangelio nos relata que ahí al final Juan dice, Pedro decidió, me voy a pescar, cuando el Señor había muerto y ellos creían que todo estaba vencido, ¿no? Y los otros dijeron, vamos contigo. Y se fueron a pescar. Pero este hombre no tenía a dónde volver. Dejarlo todo por seguir a Cristo. Pablo expresa allí en Filipenses que todo lo que él era, todo lo que había recibido, su herencia, su historia, sus padres, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, perseguidor, todas aquellas cosas, su educación, su cultura, lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Su pasado, su currículum, su herencia, todo fuera por ganar a Cristo. ¿Cuánto hemos dejado por seguir a Cristo? O la pregunta es, de otro modo, ¿cuánto está dispuesto a dejar por seguir a Cristo? No me responda a mí, respóndale al Señor. Tercero, cuando se conoce y se sigue a Cristo, el primer amor se quiere compartir con todos. Hay gozo y deseo de celebrar. Leví hizo un banquete para compartir con sus amistades y conocidos en presencia del Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para compartir a Jesús? ¿Celebramos su presencia en nosotros? Cantábamos cuando jóvenes, yo también fui joven, ¿no? Cantábamos cuando jóvenes con un grupo que hay en la iglesia en la que yo nací, me crié y desarrollé los primeros años hasta que me vine para acá. Una alabanza que decía, así como una pequeña chispa enciende un gran fuego, así es el amor de Dios cuando entra al corazón. Se siente paz, tranquilidad y lo quieres compartir. Así es, lo quieres compartir. El Evangelio no es Evangelio si no se comparte. Uno de los relatos del Antiguo Testamento dice que hay un sitio de Samaria y había hambre por el gran sitio tenido ahí durante mucho tiempo por los enemigos. Creo que eran los asirios. Y ellos tenían
rodeada la ciudad, y la ciudad no podía salir, y la ciudad se fue quedando sin alimentos. Y unos leprosos, dijeron, aquí vamos a morir de hambre. ¿Por qué no vamos para allá? No hay, a lo mejor ellos tienen comida y nos dan. Si nos matan, bueno, muramos por ellos nomás, pero si igual vamos a morir. Y fueron y se dieron cuenta, el Señor había hecho una acción milagrosa en la noche, y ellos creyeron que venía un ejército de enemigos aliados a salvar Samaria, y huyeron. Y dejaron todo el campamento abandonado, y se encontraron estos hombres ahí con el campamento abandonado, comida abundante, empezaron a comer, y de repente uno, allí se están muriendo de hambre, y nosotros estamos disfrutando. Vamos a contarle esta noticia. Porque aquí hay comida en abundancia. Ese es el Evangelio. Allí hay alimento para el alma. No debo guardármelo solo para mí. Debo compartirlo, debo expresarlo. Debo informarle a otros. Mira, como le va a decir alguien, uno de los evangelistas relata que uno va a decirle al hermano, hemos hallado al Mesías. Así debe ser compartirse. Ya no sé ni qué número voy, cuarto parece. Jesús vino a salvar lo perdido, vino a buscar y llamar pecadores al arrepentimiento. Esto implica reconocer esta condición de ser pecadores, reconocer que no somos capaces por nosotros mismos, los justos a sí mismos, o sea, aquellos que se sienten justos, no lo necesitan. Los enfermos necesitan al médico, no los que están sanos. Él come con pecadores porque sabe de su necesidad de salvación. Y eso es lo que Él vino a buscar. Pecadores al arrepentimiento. Y no aquellos que se sienten justos y que no necesitan nada. También nos enseña el pasaje, el texto, que Jesús rompe las tradiciones, especialmente cuando éstas interfieren en el desarrollo espiritual de las personas o cuando se contraponen a un servicio sincero de devoción y adoración. Hay algo que le impida seguir y servir fielmente al Señor, alguna cosa tradicional que por costumbre siga haciendo y que esté interfiriendo con su desarrollo. El Señor rompe esa tradición. Por eso sus discípulos no ayunan. El Evangelio, dice el texto nos enseña que el Evangelio es como el vino nuevo. El vino nuevo puesto en este odre va a fermentar, va a madurar y por lo tanto se va a expandir, va a crecer y debe ser depositado en un envase nuevo. ¿Por qué? Lo viejo no sirve. Lo viejo hay que desecharlo, porque los odres eran cuero de animales. Por lo común, ellos tomaban el cuero de un cordero o de un cabrito y lo invertían, lo daban vuelta, ¿no? Y me imagino que le sacaban antes el pelo o lo quemaban el pelo por fuera, ¿no? Y lo invertían, amarraban las patas y ahí, después de eso, ahí dentro echaban el vino y lo cerraban y lo dejaban que el vino madurara, fermentara. Los odres, entonces, como cuero, tenían esta particularidad de expandirse en la medida que el vino iba fermentando. Y entonces, si se colocaba vino nuevo en uno que ya había dado su capacidad de expansión en otro proceso anterior y que no da más, lo más seguro es que el odre se romperá y se perderá. No solo el vino, también el odre. El Evangelio, como vino nuevo, necesita ocupar el espacio de nuestra vida espiritual.
necesitará y ocupará ese espacio, no quedando espacio para aquellas tradiciones o costumbres del pasado que solo estorbarían o impedirían su crecimiento. Aferrarse a las tradiciones, eso que se dice tanto, siempre lo hemos hecho así. Lo que siempre se hace implica estancamiento o retroceso en lo espiritual. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos, en odres dispuestos y con la capacidad de expansión suficiente, porque el Señor quiere ocupar todas las áreas de nuestra vida. No sé si es cuarto, sexto, séptimo lugar. Aquellos que dicen, el añejo es mejor. La gente común se aferra a lo que ha hecho siempre. No quiere salir de la comodidad. ¿Por qué? Aquí estamos tranquilitos, aquí estamos calentitos, aquí estamos arropaditos, aquí estamos quietecitos, nadie nos molesta. Como decía ahí un escritor, Rick Warren, hace tiempo lo citamos muchas veces, si hacemos lo que siempre hemos hecho, estaremos donde siempre hemos estado. Eso pareciera que dicen los que quieren, el añejo es mejor. ¿Para qué vamos a tomar del nuevo? El añejo está rico. Quedémonos con este añejito. Y el Señor le está diciendo a sus oyentes, a sus fariseos, eso, que ellos están contentos con la cultura que tienen, con la tradición que tienen, con las enseñanzas que tienen, con lo que repiten día por día, con lo que les enseñan allí los fariseos y escribas en la sinagoga. Y obviamente este evangelio que rompe los moldes, que considera a los publicanos y a cualquiera de los pecadores como un igual que puede también tener acceso a la salvación y tiene derecho a oír el mensaje de la buena nueva y puede ser regenerado. Aquel que está diciendo que todos los hombres tienen acceso y no solo aquellos que tienen la raza, que tienen la marca, que tienen la tradición, que tienen la familia. ¿Se acuerda? Bueno, no sé cuántos hay aquí de esa época, ¿no? Hace unos años atrás. En la marca Crecer Servir es ahora, ¿cierto? ¿Cómo era el logo anterior que teníamos nosotros? ¿Se acuerdan, no? La marca Crecer Servir, ya ni me acuerdo yo. No me acuerdo, pero fue producto de un trabajo que hicimos aquí un día sábado en la tarde. ¿Se acuerda con quién o no? ¿Quiénes estuvieron ahí? Los más antiguos. Ricardo estuvo. ¿Sí? La Pati también estuvo. La hermana Carmen, no sé. La hermana Janet, tal vez. La hermana Nadia, no me acuerdo. Hermano Roberto. Pero pocos de los que estamos aquí. Pastor Segisberto Quiroga. Él vino hace unos años atrás, antes que llegara Pastor Amón incluso. Hicimos un trabajo una tarde aquí para ver y llegamos nosotros a dónde queríamos llegar, cómo queríamos avanzar, cómo podíamos crecer y cuál iba a ser nuestra misión y visión. Y él nos contó una historia. Y nos contó la historia de, no sé si era la historia, ya ni me acuerdo, ya estoy distorsionando un poco con los años, ¿no? La historia, pero él nos contó de el campo de naranjas, ¿se acuerdan, no? Sembrar naranjas. Y entonces dice, lo voy a contar como una cosa, así como me recuerdo yo, como pienso que es, ¿no? Y que le preguntan, hombre, ¿por qué usted siembra naranjas? ¿Por qué usted planta naranjas? Naranjas, decía Sigisberto. Es que, ¿por qué usted planta naranjas, no? Bueno, porque mi padre sembraba naranjas. Y mi abuelo también sembró naranjas. Y el padre de mi abuelo también sembró naranjas. Siempre hemos sembrado naranjas. Si usted planta naranjas, ¿qué le van a salir? Naranjas. Lo mismo. Si usted sigue en eso, en lo mismo, va a tener más de lo mismo. El vino nuevo, en odres nuevos. Esto de decir el añejo es mejor, es conformarse con algo que nos acomoda tal vez, que puede tener sus ventajas tal vez. Pero cuando encontramos al Señor y el mensaje del Señor, el Señor rompe ese molde. Nos dice que lo nuevo es mejor. Qué gran maestro es Jesús, cuánta sencillez,
y sabiduría en sus enseñanzas, y cómo aprovechaba cada ocasión para dar una lección profunda a sus oyentes y a sus seguidores. ¿Escucha el llamado del Señor? Responda como le vi. Déjelo todo y siga a Cristo. Haga fiesta. Compártalo con aquellos que ama, con los de su casa. No se lo quede para sí solo. Quite de su vida todo aquello que ocupe espacio que el Evangelio y el Señor pueden ocupar. Y no sea como aquellos que echan el vino nuevo en odres viejos. Sea un odre nuevo para el Señor. Que el Señor nos bendiga.